Buenas, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, esta semana arrancamos la unidad 5, arrancamos y terminamos esta unidad. Y bueno, vamos a tratar los temas relacionados con la cuantificación del dato zooarqueológico y también vamos a hablar de los marcos de referencia. Algunos marcos de referencia utilizados en zooarqueología para interpretar las estrategias de transporte y consumo de partes esqueletarias. La bibliografía que tienen en esta unidad se divide en dos, digamos, en dos grandes temas. Uno de los temas está relacionado con las explicaciones sobre cómo cuantificar el dato zooarqueológico, y ahí tienen el trabajo de Willy Mengoni Goñalons, que es muy importante que lo lean. Por momentos por ahí es un poco aburrido, pero bueno, la verdad que él es muy sistemático para explicar las cosas y es muy preciso, entonces va a ser bueno que lo tengan siempre a mano. Este trabajo es una buena síntesis, sobre todo sobre estos métodos de cuantificación, que después se discuten en muchos otros trabajos, después y antes, en realidad él hace una síntesis. Y después el otro grupo de trabajos, que son los que tienen acá abajo, están relacionados ya con la aplicación de los marcos de referencia en el estudio zooarqueológico y algunas advertencias sobre el uso de estos marcos de referencia y las curvas de utilidad económica. Bueno, comencemos. Hay algo que es muy importante que ustedes tengan siempre bien claro, no solo para zooarqueología, sino que para la arqueología en general, que es el tema de las unidades de análisis. Es fundamental que sepan, que definan bien las unidades de análisis. Cuando ustedes tengan una pregunta de investigación y una hipótesis de trabajo, tienen que saber cuáles son las unidades de análisis y la escala adecuada para abordar esa pregunta de investigación, ¿no es cierto? Entonces, bueno, las unidades de análisis que vamos a hablar hoy también están previamente definidas. Las unidades son construidas por los investigadores, por el investigador, mientras sean definidas, son válidas, y se utilizan para especificar el rango de variabilidad relevante para nuestra investigación. O sea, son unidades, son herramientas que usamos para explicar la variabilidad. Son entidades conceptuales que sirven de estándar para realizar nuestras mediciones también. Y por lo tanto, por todo esto que les vengo diciendo, tienen que ser definidas y evaluadas para que podamos controlar su validez y confiabilidad, las dos cosas. O sea, las tenemos que definir, tienen que estar claras y tienen que estar controladas también, ¿sí? Bueno, hay muchos tipos de unidades, esto lo tienen en el trabajo de Willy. Las principales cosas que tenemos que tener en cuenta para una unidad de trabajo es el contenido, la escala y la definición. Dentro del contenido hay unidades empíricas y unidades conceptuales. Por ejemplo, un hueso es una unidad, un espécimen es la unidad mínima de análisis, ¿sí? En zooarqueología, pero hay unidades más chicas todavía dentro de un hueso que pueden ser utilizadas, pero tienen que ser definidas. Por ejemplo, a ver, el contenido inorgánico de un elemento óseo. Bueno, yo voy a comparar todo el contenido inorgánico de los elementos óseos en conjunto. Bueno, esa unidad, ese elemento inorgánico es la unidad de análisis, ¿sí? Bueno, la escala, digamos, también hablamos de unidades y también hablamos de escala. Tiene que quedar bien claro en qué escala vamos a trabajar. O sea, si vamos a definir unidades de análisis, ¿para qué escalas de trabajo las vamos a aplicar? Puede ser una unidad de análisis, puede ser la unidad estratigráfica y comparar las distintas unidades estratigráficas de un sitio, esas son unidades. Mi unidad de análisis puede ser el sitio arqueológico, o mi unidad de análisis puede ser la localidad y comparar mi localidad con otras localidades, o la región de estudio con otras regiones, o el continente, digamos. No importa, digamos, es importante definir el tamaño de la escala y las unidades pueden estar incluidas en esa escala que yo definí, ¿sí? Por ejemplo, en un sitio arqueológico, una excavación como esta. Esta es una cueva, no sé si pueden ver el perfil de esta cueva.
Este es el perfil estratigráfico, donde tengo distintas capas sedimentológicas, donde tengo 3 fechados en 3 capas distintas, y donde acá tengo los niveles de excavación, discúlpenme, no se nota bien, pero son niveles de 5 centímetros de espesor, todos estos niveles, ¿sí? Entonces acá tengo distintas unidades dentro de esta excavación. Tengo los niveles artificiales, las unidades artificiales de 5 centímetros de espesor, tengo las unidades estratigráficas, que esta por ejemplo es una unidad, esta es otra, esta es otra, esta es otra, o sea, son todas niveles. Y tengo 2 unidades cronoestratigráficas, si se quiere, definidas como unidad 1 y unidad 2. Esta definición de unidad 1 y unidad 2 son unidades arbitrarias, que las decidí yo en función de la sedimentología y la cronología de estas capas. Entonces, fíjense cómo, digamos, nadie me puede decir que esto está mal, simplemente yo tengo que definir bien qué unidades de análisis son las que estoy trabajando y qué comprenden estas unidades de análisis. Yo podría haber elegido trabajar con las arqueofaunas dividiéndolas por los niveles estratigráficos, las unidades de 5 centímetros. También esto es igualmente válido, digamos. Cada cual define y justifica por qué y la validez y la confiabilidad de las unidades de análisis con las que decide trabajar. Tenemos 2 tipos de unidades en zooarqueología, ¿no? Las unidades de observación y las unidades analíticas. Las unidades de observación son el espécimen óseo, por ejemplo, y las analíticas son las que ya definimos algún contenido dentro de esas unidades, como por ejemplo el N-taxa, ya vamos a ver qué es. También se habla de unidades cuantitativas o de medidas también, es lo que vamos a hablar ahora. Bueno, y también hablamos en arqueología y en zooarqueología específicamente de un conjunto arqueofaunístico, que es un agregado de individuos pertenecientes a una misma categoría. Por ejemplo, el conjunto zooarqueológico de la unidad 1 del sitio Cueva de Arroyo Colorado. ¿Sí? Bueno, acá les puse otro, el sitio Chorrillo Malo 2, por ejemplo. Es otra definición de conjunto. Y ojo, porque las medidas que utilizamos en zooarqueología son sensibles a la definición del conjunto, y ahora vamos a ver por qué. Cuando hablamos también otro tipo de unidades, hablamos de unidades anatómicas. Las definimos nosotros, o sea, puede ser el espécimen, puede ser un elemento, puede ser una región esqueletaria. Todas estas son unidades anatómicas que podemos trabajar en un momento con una, en un momento con otra, en un trabajo con todas. Las vamos mencionando y las vamos definiendo. Cuando hablamos de regiones esqueletarias tenemos que decidir qué corresponde a cada región. Puede ser la región del esqueleto apendicular, del esqueleto axial, la región de los miembros anteriores o la región de los miembros posteriores. Es una definición, una categoría más abarcativa que la de los elementos, que puede ser de utilidad de acuerdo a lo que estemos discutiendo, ¿sí? Bien, ahora vamos a hablar de unidades cuantitativas, unidades que usamos para cuantificar los elementos o los especímenes óseos, son fundamentales para la determinación o la explicación de cómo está compuesto nuestro conjunto zooarqueológico que queremos explicar, ¿sí? Y hablamos de unidades básicas y unidades derivadas. Las unidades básicas son las descriptivas, las que solamente son una descripción de la cantidad de especímenes. Puede ser de especímenes por taxón o puede ser de especímenes por elemento, no importa, pero son unidades básicas. Las unidades derivadas son derivadas de esas unidades básicas y ya llevan algún tipo de cálculo o estimación que implica un recálculo en el caso de que decidamos ampliar la muestra o integrar con otros conjuntos. Ya vamos a ver de qué se trata esto. Las pueden haber visto en cualquier otro trabajo que hayan leído. Las más comunes, las clásicas, bueno, tenemos el NR o el NSP. Muchas veces las escribimos en inglés, aunque sean trabajos escritos en español. El NR es el número de restos, o NSP el número de especímenes. Cuando hablamos de NSP, son de especímenes no identificados, puede incluir los identificados y los no identificados. Pero cuando decimos NISP,
es número de especímenes identificados a algún nivel taxonómico. Puede ser como mamalia grande, mamalia chico, o puede ser como a nivel específico. Pero cuando decimos NIS es que han sido identificados, son especímenes que hemos alcanzado alguna categorización, alguna clase taxonómica. En cambio, cuando hablamos del número de restos, podemos incluir también los especímenes no identificados a ningún nivel taxonómico. Las medidas derivadas, tenemos el número mínimo de elementos, el MNE, el número mínimo de individuos y el número mínimo de unidades anatómicas. Bien, cuando hablamos de estas medidas de cuantificación, es porque queremos entender de alguna manera la riqueza, la diversidad y la homogeneidad de los taxones presentes en un conjunto, y también queremos trabajar con la anatomía económica, ver qué partes están presentes, qué partes del esqueleto están presentes en un conjunto, e inferir por qué están presentes esas partes y no otras. Volvamos a las unidades básicas. El NISP. Cuando hablamos de NISP, ya les expliqué de qué se trata, de especímenes identificados por taxón, y es cuando hacemos la lista taxonómica de un conjunto. Todas estas medidas que yo les mencioné para cuantificar y para hablar de nuestras arqueofaunas tienen ventajas y desventajas. Normalmente se las contabiliza a todas, pero hay algunos problemas que pueden surgir cuando se amplían las muestras. En el caso del NISP no tenemos ningún problema, porque contamos, según la categoría taxonómica que tengamos, vamos sumando y adicionando la cantidad de especímenes identificados a un determinado taxón. Ya les voy a mostrar una tabla taxonómica. Puede ser calculado a medida que se realiza la identificación del material. Las desventajas de esta medida es que no todos los huesos son igualmente identificables. Y el número de huesos identificables puede variar de una especie a otra. Por ejemplo, el guanaco tiene, no me acuerdo exactamente, pero tiene una determinada cantidad de huesos en su esqueleto, pero un piche tiene muchísimos más, porque las placas dérmicas pueden tener hasta 500, 600 o 700 placas dérmicas. Entonces, si para comparar los conjuntos usamos solamente el valor de NISP, es muy probable que los pitches estén sobre representados en una muestra en comparación con otros taxones, porque los pitches tienen mucha más cantidad de elementos óseos que otros taxones, ¿sí? También el NISP puede sobredimensionar algunas especies si hay mucha fragmentación de algunas especies y no otras. Y también está sujeto a los sesgos en las técnicas de recuperación. Y las diferentes historias taxonómicas condicionan las comparaciones si usamos solamente el NISP. Bien, ahora pasamos al MNE, que es una unidad derivada. El MNE nos sirve, quiere decir número mínimo de elementos. Es cuando ya no queremos cuantificar solamente qué especies están presentes en un conjunto, sino qué elementos de esas especies tenemos presentes en un conjunto. Sirve para ver la abundancia de partes esqueletarias. Y es una medida que es derivada del NISP. Es un valor recompuesto. Se considera la fracción del hueso contabilizado. Existen distintos métodos para calcular el MNE en un conjunto zooarqueológico. Tenemos que contabilizar las fracciones de ese elemento, y a veces se utilizan algunas herramientas como el GIS. Y hay que considerar la lateralidad. Por ejemplo, acá tenemos un índice que se utiliza con el MNE también. Fíjense esto. Tenemos el índice de completitud de Morland, ¿no? Es una forma de calcular cuán completos están los elementos en nuestro conjunto zooarqueológico. En este caso, se calcula de esta manera: las partes preservadas sobre el NISP de ese elemento sobre las partes definidas. ¿Sí? Acá tenemos un elemento que es un número en el cual le hemos definido 13 partes diagnósticas, ¿no es cierto? Supongamos que acá encontramos un elemento entero, o sea, o encontramos 10 húmeros enteros, ¿no es cierto? Entonces, de las 13 partes definidas, encontramos 130 partes preservadas. O sea, las partes preservadas son las que encontramos, porque están los 10 húmeros enteros.
Entonces, al hacer este cálculo del índice de completitud, nos da que tenemos una completitud del 100%. Quiere decir que todos los números que encontramos en nuestra muestra están completos. En este segundo ejemplo, tenemos también un NISP de 10 números, pero no encontramos todas las partes de los números, sino que encontramos 13 nada más. Supongamos que en uno yo registré esta parte y esta parte, en otro registré solamente esta parte, en otro registré solamente esta parte, en otro solamente esta partecita, hasta tener solamente 13 partes. Sigo teniendo un NISP de 10, porque son 10 fragmentos de húmero, pero el cálculo del índice de completitud me da mucho menos, me da que el 10% de completitud. Quiere decir que yo solamente tengo un 10% de húmeros en toda mi muestra, o sea, no tengo el 100%, tengo solamente el 10%. Quiere decir que si yo comparo en esta excavación el nivel 1 con el nivel 2, por algún motivo hay mucha más fragmentación en el nivel 2 que en el nivel 1. Y yo tendría que averiguar por qué. Digamos, eso es lo que, por eso hacemos estas estimaciones. Cuando vemos diferencias significativas en alguna de las variables analizadas, en este caso, cuán completos están los elementos, vemos que en el nivel 2 no están muy completos, por lo tanto, tendré que averiguar cuáles son las causas de esa fragmentación. Bueno, pasemos a otra de las medidas derivadas, el número mínimo de individuos. Se calcula a partir del número mínimo de elementos observados y el número mínimo de elementos esperados para un esqueleto. El número mínimo de elementos esperado es la cantidad de veces que ese elemento aparece en el esqueleto de un individuo. Por ejemplo, los húmeros, los fémures, tienen un número mínimo de elemento esperado de 2, porque en un esqueleto completo hay 2 húmeros y 2 fémures. Vértebras cervicales son 7, entonces el número mínimo esperado es 7. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo calculo un ejemplo de cómo calcular el MNI? Fíjense en esta primera tabla, ¿no? Tomamos de ejemplo las contabilizaciones de los húmeros. Tenemos que se contabiliza de esta manera: elemento, porción, lateralidad y edad, para llegar al número mínimo de individuos. Tenemos una tróclea derecha de húmero de un adulto. ¿Se acuerdan que habíamos aprendido cómo estimar la edad y que en algunos elementos se puede calcular o se puede saber si ese elemento pertenecía a un adulto o a un juvenil, o a un subadulto o a un neonato? Entonces, en este caso, estamos seguros de que el fragmento óseo que tenemos, que es húmero, es una tróclea derecha, porque pude determinar la lateralidad, y que es de un adulto. Tengo otro fragmento óseo de húmero, que es una cresta, de la porción de la cresta del húmero, pude determinar la lateralidad, es derecho y es de un adulto. Tengo otro fragmento óseo, que es húmero también, y es una epífisis proximal. Un fragmento de húmero que es la epífisis derecha, porque pude determinar la lateralidad, pero como no está fusionada, yo anoto que es un juvenil. Entonces, en esta tabla tengo 3 elementos identificados, o sea, tengo un NISP, aquí tengo un NISP de 3, ¿sí? Ahora, la cantidad, el MNE que yo tengo acá, es de 2, porque si yo calculo, no es de 3, porque la tróclea y la cresta de este húmero es la cresta y este es la tróclea, pueden pertenecer al mismo elemento. Y como son los dos adultos, pueden pertenecer al mismo hueso, que originalmente haya sido el mismo húmero, pero yo encontré 2 fragmentos diferentes de ese mismo húmero. Por lo tanto, como mínimo, tengo 2 húmeros. Este puede haber sido uno y este es otro. Estoy segura que no pertenece al mismo elemento porque esto es de un juvenil. ¿Se entiende? Entonces tengo un número mínimo de elementos, que es 2, y el número mínimo, como mínimo, tengo 2 individuos. Puede ser que tenga 3, que estos 2 húmeros sean de 2 elementos diferentes y de 2 individuos distintos. Pero como mínimo tengo 2. Yo tengo que ir a lo mínimo, tengo que ir a lo más conservador posible. Veamos otro ejemplo.
Tengo acá 3 fragmentos de húmero, ¿no es cierto? Los mismos fragmentos. Una tróclea, un fragmento de cresta y una epífisis proximal. Los 3 tienen la lateralidad derecha, los pude identificar porque los comparé con mi número comparativo que tengo de este taxón que estoy mirando. Y los 3, como esta epífisis sí está fusionada, los 3 corresponden a, a adultos, los categorizo como adultos. En este caso también tengo un NIF de 3, pero tengo un número mínimo de elementos que es igual a 1, porque estas 3 porciones de húmero que yo encontré sueltas pueden pertenecer al mismo elemento. Entonces yo digo que como mínimo tengo un número, y como mínimo tengo un elemento, un individuo del MNI. Pueden ser 3, lo mismo que le decía antes, pueden ser 3 elementos de 3 individuos diferentes, pero como mínimo tengo uno. Entonces, acá esto me da este resultado. Vamos a otro ejemplo. Tenemos 3 húmeros, 3 fragmentos de húmeros. Mismo fragmento, una tróclea, una cresta y una epífisis proximal. Pero en este caso, estamos hablando de otro conjunto distinto, determiné que esta tróclea, la lateralidad es la derecha, pero esta cresta, la lateralidad es izquierda. Estamos hablando de otro conjunto que los casos anteriores. En este caso, la epífisis proximal también es de la derecha y en este caso es de un juvenil. Entonces, ¿qué tengo en esta tabla? Tengo un número mínimo de especímenes de 3, un NISP de 3, perdón, y un número mínimo de elementos que es 3, en este caso. ¿Por qué? Porque si bien esta tróclea y esta cresta podrían llegar a pertenecer al mismo elemento, como uno lo identifiqué como derecha y otro como izquierda, no son definitivamente del mismo elemento. Entonces, y este, como es una epífisis proximal de un juvenil, tampoco puede ser nunca de este mismo elemento. Entonces, tengo un número mínimo de elementos igual a 3 y un número mínimo de individuos igual a 2, porque estos dos pueden pertenecer, uno a la pata derecha, a la pata anterior derecha y el otro a la pata anterior izquierda. ¿Se entiende? Y en este caso es un juvenil, es de otro individuo. Entonces, como mínimo, tengo 2 individuos, ¿sí? No puedo decir que tengo 3 individuos, porque estos 2 pueden pertenecer al mismo individuo. ¿Se entiende? Cuánto más fácil sería si estuviéramos con una pizarra. Pero bueno, hacemos lo que podemos. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, el número mínimo de individuos tiene las ventajas de que no se ve afectado porque una especie tenga más huesos identificables que la otra. Recuerden que con el ejemplo del NISP hay animales que tienen más cantidad de huesos y podríamos estar sobredimensionando a esos animales. En este caso no, se va siempre a lo mínimo. No está condicionado por el ingreso selectivo de partes esqueletarias. Y las desventajas es que no es una medida agregativa. Hay que volver a calcularlo si se agregan especímenes a la muestra. Para muestras chicas o para excavaciones pequeñas no sería un gran problema, pero en muestras muy grandes que perduran durante muchos y muchos y muchos años, piensen en grandes excavaciones, piensen en Atapuerca, por ejemplo, es más problemático porque hay que recalcularlo cada vez que ingresan nuevos especímenes a la muestra. Bien, ahora, ¿qué es el MAU? ¿Y qué es el MAU porcentual? MAU es la sigla que significa Minimal Anatomical Units, que quiere decir las unidades anatómicas mínimas que entran en la muestra. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que tener una tabla donde tenemos la cantidad de elementos, o sea, tenemos la descripción de los elementos presentes en un esqueleto, cráneo, mandíbula, vértebras cervicales, escápula, húmero, radioulna, falange primera. Acá les puse ejemplos, esta lista tendría que ser más larga, muchísimo más larga, pero para que vean, se lo sinteticé. Y la cantidad esperada de ese elemento en un esqueleto.
¿Cuántos cráneos esperamos en un elemento, en un esqueleto? 1. ¿Cuántas mandíbulas esperamos en un esqueleto? 1. ¿Cuántas vértebras cervicales? 7. ¿Cuántas escápulas esperamos? 2. ¿Cuántos húmeros hay? 2. Radioulna 2. Falange primera 8 en el caso de un artiodáctilo. ¿Sí? Bueno, bien. Y este es un conjunto imaginado. Nosotros en un conjunto arqueológico tenemos un número mínimo de elementos, de 5 cráneos de este taxón que estamos analizando. Tenemos 2 mandíbulas, 5 vértebras cervicales, como número mínimo de elementos, ¿no? 4 escápulas, 4 húmeros hemos registrado, 2 radioulnas y 8 falanges primeras. ¿Cómo se calcula el MAU? El MAU se calcula dividiendo el número de elementos por el número esperado. Entonces 5 dividido 1, 5. 2 dividido 1, 2. 5 dividido 7, 0,7. 4 dividido 2, 2 y así sucesivamente. ¿Qué pasa con esto? Cuando yo miro esta tabla, digo, uy, cuánta cantidad de falanges que tengo. Como que si vos lo mirás a simple vista, algunas de los elementos parecen muy representados. Sin embargo, cuando yo calculo el MAU, que es, a ver, de acuerdo a la cantidad de elementos de representación que tiene ese elemento en el esqueleto, ¿qué parte está realmente más representado? Y el valor de MAU más alto me va a dar la realidad. En realidad, no son las falanges las que están más representadas, porque si yo tengo un MN de 5, es que tengo 5 individuos. Entonces, en realidad, el elemento más representado es el cráneo, no las falanges, que tengo un MAU de 1. ¿Se entiende? Acá comparamos la representación relativa de cada elemento, pero en función de la cantidad de veces que aparece ese elemento en un esqueleto. ¿Sí? Y el MAU porcentual es la normalización de este MAU para hacerlo comparativo con otras muestras zooarqueológicas. Cuando normalizamos, cuando estandarizamos, cuando pasamos a porcentaje, es cuando podemos comparar esta muestra de este conjunto X imaginario con otra muestra de otro conjunto X imaginario. Muchas veces se usa el valor de MAU porcentual para ver en un gráfico como de este tipo cómo están representadas las distintas regiones esqueletarias. Acá tenemos un ejemplo de un conjunto verdadero del sitio Chorrillo Malo 2, cómo uno va categorizando y armando estas tablas donde ves y luego puedes utilizar para comparar con otros conjuntos. Esta es la lista de elementos de los guanacos, el NISP para cada uno de los elementos registrados, ¿sí? Y el MN calculado en función de los datos que tenemos en nuestra planilla de cálculo. Fíjense acá cuáles son los elementos que parecen más representados. La estimación del MAU, de las Part Minimal Anatomical Units en función de la cantidad de individuos que calculamos, y la normalización de ese MAU, que luego es lo que utilizamos, esta columna, es la que utilizamos para graficar, para luego comparar con otros conjuntos. Otra forma también de comparar la representación de partes anatómicas es utilizando las regiones esqueletarias que podemos definir previamente. En este caso, todos los huesos que entran dentro de la región cabeza, la región columna, la región costillar, cinturas, pélvica y escapular, extremidades superiores, extremidades medias, extremidades inferiores, calcáneos y pies. Estas son regiones anatómicas que yo definí previamente, que normalmente se toman de un trabajo de Mary Steiner, pero que uno las puede definir de acuerdo a la característica del conjunto, siempre y cuando las ponga de manera clara, y las utilizo para comparar de manera más práctica estos 8 niveles de excavación del sitio Chorrillo Malo 2. Si yo tuviera acá la lista de los elementos uno por uno, tendría listas mucho más largas y sería más difícil la comparabilidad
entre los distintos niveles. Entonces uno elige un método como este u otro de acuerdo a lo que vaya a comparar. Si compara muchos niveles o muchos conjuntos de muchos sitios arqueológicos, y por ahí esta tabla se hace muy engorrosa para el lector. Entonces elegís, en ese caso, regiones esqueletarias. Y acá las comparamos en un gráfico, como ejemplo. Bueno, eso es todo por ahora. Luego seguimos con las clases de esta unidad.